El presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas, ha valorado este viernes como positiva la 27ª Conferencia de Presidentes, en la que ha expuesto lo que la realidad singular de la ciudad autónoma demanda en materia de inmigración, vivienda, sanidad y financiación autonómica. Esto es una apuesta de Estado por la igualdad y la solidaridad. El líder del Ejecutivo local ha vuelto a destacar además la inmigración en general y la infantojuvenil en particular como origen de una situación actualmente insostenible. Según ha recalcado Juan Vivas, Ceuta acoge a unos 450 niños migrantes, el 70% de ellos en recursos de emergencia. El presidente Vivas ha enfatizado que Ceuta no puede asumir un reto de esta envergadura y que nuestra ciudad necesita del Estado, del Gobierno de la Nación, de los autonómicos y de las Cortes Generales más apoyo. Ha recordado además que la frontera está en Ceuta, pero que es la frontera de España y de Europa. Buenas noches, comenzamos Noticias Ceuta. Santander ha acogido este viernes la 27ª Conferencia de Presidentes. En su seno, el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha abogado por un acuerdo de Estado para tratar la problemática de los menores extranjeros no acompañados, así como a la reforma de la Ley de Extranjería que permita un reparto ágil y regular de los menores entre los territorios nacionales de manera solidaria. Ha reiterado además la necesidad de más recursos para los sistemas de atención con el objetivo de evitar el desequilibrio presupuestario de la ciudad. Articular la manera de que la capacidad de acogida de migrantes de Ceuta no se vea desbordada, como ocurre en la actualidad, construir vivienda pública para que ese grave y crónico problema que significa el acceso a un piso se reduzca y atender las necesidades acuciantes también en materia sanitaria que existen en la ciudad. Hacer todo eso, ha dicho el presidente Juan Vivas, es atender, es afrontar los importantes y exclusivos retos, desafíos y amenazas que concurren en Ceuta que no tienen parangón en el resto del país, salvo por el caso de Melilla. Todo eso lo ha defendido y lo ha dicho aquí en Santander, la ciudad anfitriona de la 27ª Conferencia de Presidentes. Ha sido la número 27 para el presidente Vivas, que la ha valorado, la ha puesto en valor a pesar, eso sí, de que no ha habido ningún acuerdo. En cuanto al asunto migratorio, Vivas se ha referido en particular a los menores migrantes no acompañados. Ha incidido en la situación insostenible actual de la ciudad en términos de acogida y ha instado a un acuerdo de Estado para dar una respuesta conjunta y solidaria. Un acuerdo de Estado que esté basado en la solidaridad, en la responsabilidad, en la lealtad institucional y en la colaboración entre administraciones. Un acuerdo de Estado que debe de concretarse en la modificación de la Ley de Extranjería al objeto de contemplar con soporte legal el traslado de menores entre comunidades, según criterios objetivos, de manera ágil y regular y contando con los recursos necesarios por parte de la Administración General del Estado. Ha recalcado además que la problemática migratoria en la frontera de Ceuta es un asunto de carácter nacional y europeo. Se trata de ponernos de acuerdo entre todos para resolver un asunto de todos, porque conviene insistir en que la frontera está en Ceuta, pero la frontera es de España y de Europa, y que por tanto este es un asunto que incumbe a toda España y también a toda Europa. Hasta que se pongan en marcha los mecanismos apropiados para ello, el presidente Vivas ha requerido del Estado los recursos necesarios para evitar el desequilibrio presupuestario de la ciudad. Que ese acuerdo se alcanza y habida cuenta de que la ciudad ya no puede seguir atendiendo el gasto derivado de la sobreocupación que desde el mes de agosto viene soportando, se necesita también al Estado, en este caso al Gobierno de la Nación, para aportar los recursos necesarios al objeto de que el colapso del servicio de acogida de menores no arrastre tras de sí el desequilibrio presupuestario de la institución y de los servicios que la misma sostiene, con todo lo que ello supondría. Por su parte, ha destacado además su apoyo a cualquier medida que, instada por el Gobierno de Canarias, ofrezca una solución automática a través de un recurso legítimo extraordinario al problema migratorio que ambos territorios comparten también con Melilla.
En lo relativo al resto de asuntos tratados, la vivienda, la sanidad y la financiación, el presidente ha instado a la materialización de acciones que ofrezcan a la ciudad una respuesta contundente de recursos equiparable al resto de autonomías. Por tanto, ha solicitado el apoyo del Estado al plan de vivienda de la ciudad, a la materialización de acciones que refuercen el sistema sanitario y la solidaridad en términos de financiación común. En cuanto al resto de asuntos y tratando en primer término la vivienda, el presidente de la ciudad se ha referido a la escasez de suelo a la par que la puesta en marcha de iniciativas para solventar este problema, como la cesión por parte de Defensa. Ha instado a que se cumplan los plazos establecidos en el citado acuerdo y remarcado la necesidad del apoyo del Estado al plan de vivienda de la ciudad. También he planteado al Gobierno de la Nación la necesidad de que desde el Gobierno de la Nación se apoye el plan de vivienda que tiene diseñado la ciudad de Ceuta y que supondrá sin duda alguna un incremento notable tanto del parque público de viviendas para destinarlas al alquiler como también de las nuevas construcciones destinadas a viviendas a precio asequible. En cuanto a la sanidad, ha incidido en que la situación actual debe de ser tratada desde la perspectiva de la consideración de Ceuta como zona de difícil cobertura, ya calificada, insistiendo en que se pongan en marcha las medidas que dicha definición requiere. Que esa medida que se tomó declarando a Ceuta como zona de especial dificultad para el ejercicio de la profesión médica se desarrolle a través de la adopción de medidas que signifique incrementar el número de médicos a disposición de la sanidad ceutí. En última instancia, a disposición de la salud de Ceuta, porque esto es lo que está en juego, la salud de los ceutíes, pero no solo. Además de esto, también está en juego el arraigo de la población y, por supuesto, las posibilidades de desarrollo económico. En términos de financiación, ha insistido en el mantenimiento del régimen económico y fiscal de la ciudad por la propia singularidad a la que ha hecho referencia en todo su discurso y se ha referido a la igualdad y solidaridad en cuanto al modelo de régimen común. El régimen económico y fiscal especial de Ceuta está justificado por las mismas consideraciones que hacía al principio de mi intervención esta tarde. Está justificado por los condicionantes que en Ceuta concurren para la prestación de determinados servicios públicos, como ha quedado constatado, y también para el desarrollo económico. A la situación de extrapeninsularidad, a la escasez de recursos naturales, al reducido tamaño se une el singular hecho fronterizo y también los condicionantes de índole geopolítica. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado positivamente que nadie se haya opuesto a la propuesta que ha realizado en la conferencia de presidentes junto al País Vasco para promover un reparto extraordinario de menores migrantes que quite presión a los territorios saturados como Ceuta. Ha sido una propuesta que el propio Juan Vivas ha visto con buenos ojos. El presidente canario ha subrayado que nadie ha estado en contra y que se trata de buscar una figura jurídica que permita ese reparto extraordinario hasta que se determine un sistema automático y estable como el que se derivaría de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En cualquier caso, Fernando Clavijo considera que la conferencia de presidentes ha sido una oportunidad perdida porque no se ha logrado ningún acuerdo. Ha sido a nuestro modo de ver, una oportunidad perdida. No hemos conseguido o no ha sido posible alcanzar ningún acuerdo. Desde Canarias y Euskadi hemos elevado una propuesta y hemos sometido a consideración para un reparto extraordinario de los menores extranjeros no acompañados, con la finalidad de ganar tiempo para poder debatir con posterioridad a la conferencia sectorial de manera más sosegada pues los cambios que necesariamente se tienen que hacer para gestionar adecuadamente el flujo migratorio. Daba los datos de más de 43.000 personas en lo que va del año 2024, 5.885 menores extranjeros que nos han llegado y venimos de un año de récord del año 2023. Quiero agradecer la intervención de los presidentes autonómicos y las presidentas, pues transmitiendo esa solidaridad con Canarias, siendo conscientes de la necesidad de abordar de manera global y coordinada el fenómeno migratorio, pero la realidad es que, bueno, tocará ahora que esa propuesta que el Gobierno de España asumió en este caso con bastante interés, pues sea junto con el Gobierno de España
sigamos trabajando para, en el plazo de los 3 meses que establecíamos, poder modificar o utilizar la figura jurídica que acordemos con la finalidad de habilitar una distribución extraordinaria de menores extranjeros no acompañados en el territorio nacional y que luego vaya aparejado de la convocatoria oportuna de esa conferencia sectorial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los jefes de los ejecutivos regionales que en enero impulsará la condonación de la deuda de las autonomías. La reunión de trabajo de la Conferencia de Presidentes comenzaba a las 11 de la mañana, aunque previamente todos los asistentes desayunaban con Su Majestad el Rey. Antes del inicio del encuentro, el presidente del Gobierno destacaba también la importancia de esta reunión después de 2 años y medio sin celebrarse. A las 11 de la mañana ha arrancado oficialmente la 27ª Conferencia de Presidentes. Ante la escalinata del Palacio de la Magdalena, el presidente del Gobierno ha apelado a la unidad entre las autonomías y ha subrayado lo que este cónclave de territorios representa. Demuestra la unidad territorial de nuestro país. Y creo que es una imagen muy poderosa que gratifica también y que da certidumbre y seguridades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Además de ofrecer datos como los 22 millones de personas en situación de empleo o los desafíos del Gobierno estatal en cuestiones como la DANA, Sánchez ha hablado de cooperación entre comunidades para dar respuesta a las demandas ciudadanas y aportarles seguridad en 4 cuestiones. Sobre financiación, sobre sanidad, sobre migración, que es un reto nuevo pero que nos afecta a todos, un reto absolutamente europeo y global, pues también vamos a hablar y singularmente desde el punto de vista del Gobierno pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, sobre todo para la gente joven de nuestro país, como es el acceso a la vivienda. Es todo, tienen toda la información del día en la web de La Pública y en nuestras redes sociales. Les dejamos ahora con la segunda parte del partido Antequera-Ceuta. Y recuerden que tras el encuentro de fútbol les ofreceremos en directo el concurso de coros y villancicos desde el Auditorio del Rebellín. Toda esta programación también la pueden seguir a través de la aplicación Ceuta Play. Que pasen un buen fin de semana.